Siguiendo nuestro programa, vamos a dar paso a la siguiente actividad y es un panel sobre los retos para la innovación en la práctica docente universitaria. La doctora Rutilia se excusa de emergencia, la señora rectora le asignó una reunión sobre el tema del Consejo de Educación Superior y no ha salido a tiempo. Entonces aprovecharemos para conversar con la maestra Rosario Freixas, que ya nos dio toda una cátedra de esos retos que estamos enfrentando como universidad en el siglo XXI, y le acompañará en esta reflexión la maestra Vera Rexach, que la vamos a tener mañana también como conferencista principal del cierre de esta jornada. Como ya hemos leído la hoja de vida de la maestra Rosario, voy a proceder a dar un breve resumen de la hoja de vida de la maestra Vera. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, diplomada en Gestión de Instituciones Educativas, especialista superior en Informática Educativa y máster en Tecnología Educativa. Se ha desempeñado como docente, coordinadora en proyectos de integración de las tecnologías digitales en los niveles inicial, primario, medio y universitario. Además, se ha desempeñado como capacitadora en el uso de recursos informáticos en la educación para docentes en ejercicio de información. Ha sido disertante en jornadas, congresos, talleres a nivel nacional e internacional sobre esta temática. Integra el grupo de expertos de la OEI para la educación, la ciencia y la cultura y se desempeña como responsable del área de TICS y educación de la OEI en la Oficina Regional de Buenos Aires. Dirige el área de formación docente y TIC del Instituto Iberoamericano de TIC y Educación. Coordina actualmente la maestría en entornos virtuales de aprendizaje del Instituto de Formación de Virtual Educa en convenio con la Universidad de Panamá. Así es que estamos, ¿verdad?, con dos expertas en la temática que nos reúne en esta jornada y aprovecharemos entonces para tener un espacio en que puedan interactuar con ella, planteando algunas interrogantes que ustedes estimen convenientes. Cada una de ellas tendrá 10 a 15 minutos para poder conversar o exponer su reflexión sobre los desafíos para innovar en la práctica docente, y luego entonces tendremos un espacio para poder interactuar. Si comenzamos con la maestra Vera. Bueno, muy buenas tardes, espero que todos estén en la fase final de la digestión. Acabamos de pedir con Rosario que enciendan las luces para que nosotras también nos despertemos y podamos hacer de este momento un momento de conversación. Ustedes vieron que las estructuras a veces determinan el tipo de conexiones que hacemos con los demás, y están nosotras de este lado y ustedes ahí, unos detrás del otro, vemos sus cabecitas. Quizás no es el mejor entorno para ofrecerles un conversatorio, pero vamos a tratar. Hablar de los desafíos de la innovación en educación es un tema inagotable y uno podría encararlo desde el lugar de todo lo que falta hacer o todo lo que está mal, porque además esa es la forma más fácil. Cualquiera puede hincar la herramienta en una casa que está terminada y tirarla abajo, pero no cualquiera puede levantar una casa. Entonces es más fácil empezar por las cosas que están mal y que no son innovadoras y que son tradicionales y que son clásicas, bla 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 bla, porque eso lo puede hacer cualquiera. Los educadores estamos bastante acostumbrados a que en los programas de televisión, en los bares, bueno, por lo menos no sé cómo será la realidad en Honduras, ¿no?, pero en la calle, en el supermercado, todo el mundo opina de cuál sería el mejor sistema educativo, la mejor forma de enseñar, y si eran mejor los profesores de antes que los de ahora, y si los chicos aprenden más o leen menos. Todos tienen doctorados para opinar de la educación. Es un área muy colonizada. Es difícil para los que somos educadores encontrar nuestra especificidad. Y también es difícil hablar de cuáles son los retos o los desafíos para la innovación en un contexto donde se asocia la innovación con inversión, con dinero,
donde se asocia la innovación solamente con la inclusión de objetos tecnológicos, y no estoy hablando en contra de la tecnología, yo hace muchos años que trabajo en tecnología, pero es complejo abordar esta mirada sobre cuáles son los desafíos para la innovación sin caer en estos lugares comunes de el que la señora en el supermercado que dice que ella cuando era chiquita la escuela era mucho mejor, exigente. Mi abuela decía, yo terminé tercer grado y ¿sabés todo lo que sabía? No ahora esto, que solamente saben hablar de dinosaurios y, no sé, del Facebook, ¿no? Bueno, como no quiero centrarme en una crítica muy puntual, yo lo que tomé son como tres cuestiones y me gustaría, quizás vamos a ser un poco menos formales con Rosario, vamos a ir charlando. No sé si vamos a hacer 10 minutos, 15, más o menos lo que dure, y si tienen alguna intervención me gustaría que la puedan hacer. Así que son tres cuestiones que creo que tenemos que mirarlas, que no tienen que ver específicamente con meter o no meter tecnología, con innovar desde un lugar de vestirse de payasos y hacer que la educación sea divertida, etcétera, etcétera, sino con tres cosas un poco más fundamentales y que no empezaron hace 2 días, sino hace unos cuantos años. Como tres cambios a los que nos enfrentamos si queremos innovar. El primero lo llamo cambios en la subjetivación, ¿no? Nosotros, los educadores, tenemos ante nosotros un niño, un infante, un joven o un adulto que se está formando y que nosotros, de educadores, somos parte del proceso de hacer de esa persona un sujeto. Ese proceso de subjetivación está mediado por múltiples referencias y por múltiples intervenciones que hacemos nosotros como educadores, y en ese proceso de subjetivar, de hacer que ese estudiante anónimo, esa cabecita perdida ahí, se constituya en un sujeto, está sucediendo un cambio gigantesco al que identifico, no yo sola, pero muchas personas, como una mutación. Las mutaciones son cambios estructurales. Ese estudiante que tenemos ahora, ese joven, ese niño, sobre todo los niños, son mutantes diferentes a los que éramos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, cuando nos constituíamos en sujetos de aprendizaje. Así que la primera cuestión que tenemos que pensar para pensar la innovación es ese proceso de subjetivación tiene que ser completamente diferente porque estamos frente a una mutación estructural y cíclica. No se puede volver para atrás, el tiempo nunca vuelve para atrás. El segundo punto al que nos enfrentamos es esta caída en el monopolio del saber. Esto, ¿hay gente acá menor de 20 años? ¡Qué suerte! Genial. Bueno, nuestros estudiantes menores de 20 años, los que todavía no ingresaron a la universidad, que están en la secundaria, en la primaria, los chiquitos, los que están en jardín de infantes, etcétera, tienen una relación con el saber muy, muy diferente de la que nosotros, que asistimos a otro tipo de formación, tuvimos. ¿Qué tiene que ver esto con la innovación? Tiene que ver con que el acceso a ese saber, que antes estaba en manos de uno, del que tenía el micrófono, y los demás se quedaban callados escuchando, esperando, tomando notas, mirando, ese modelo se cayó a pedazos. Yo en este momento estoy hablando, ocupo un lugar central en esta red. Ustedes me escuchan, casi todos me escuchan. Algunos estarán, como dice un amigo mío, con sus peras iluminadas, haciendo esto, ¿no? Y eso ¿vieron cuando vemos a los estudiantes, a los jóvenes que se les iluminan las peras, que les llegó un mensaje por WhatsApp? La pera acá, el mentón. Jóvenes con mentones iluminados, ¿no? Entonces, el monopolio del saber, que antes lo detentaba yo, docente, el que estoy al frente, el que estoy diciendo que el teorema de Pitágoras, o que la criba de Eratóstenes, o que la llegada de los primeros colonos a la zona de los mapuches, bla, 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 ese monopolio del saber cayó. Ahí también hay que innovar. No hay un solo emisor del saber, no hay un único emisor del saber, no hay una única voz, hay una polifonía, y esa polifonía a veces se transforma en un murmullo.
y el murmullo a veces no deja escuchar. Recién nosotros fuimos a comer a un lugar muy lindo. ¿Cómo se llamaba? Tony Marisco. Muy bien. E intentábamos dialogar, porque como somos pedagogas tratábamos de hablar de educación, y al final de la conversación, la gente que estaba en la mesa de atrás hablaba tan fuerte que no podíamos conversar. Y yo no me podía parar y decirle, escúchenme un momento, que yo soy la profesora acá, ¿se pueden callar la boca que estoy tratando de hablar con...? Yo no podía hacer eso. Eso ahora tampoco se puede hacer a veces en el aula, el murmullo silencioso del grupo de WhatsApp o del Twitter o del Snapchat corre por abajo. Así que nuestro primer punto es cambios en la subjetivación. Mi segundo punto es el problema en la transmisión del saber por la caída del monopolio del saber y la transmisión. No existe más el monopolio del saber y la transmisión. Y el tercer elemento que me parece que hay que prestarle mucho ojo cuando uno habla de innovación es pensar si la forma escolar moderna, la forma que nosotros hemos conocido como la escuela del siglo XIX y del siglo XX, además de todas las críticas a las que se le pueden hacer, tenemos que pensar que esa forma, ese modelo de esa escuela, de esa institución, de esa universidad, también se está resquebrajando y se está cayendo, y si queremos innovar tenemos que pensar en cambios que no tienen por qué ser revolucionarios. Las instituciones mutan más lento, es verdad, está bien, no pasa nada con que muten más lento. Lo que tenemos que hacer es acompañar esos cambios con algunas iniciativas, y algunos de esos cambios tienen que ver propiamente con la estructura física, con dónde se sientan, dónde circulan, por dónde tienen permiso de pasar los estudiantes, a dónde tienen permiso de permanecer los estudiantes, los docentes, los graduados, la comunidad que está por el borde de ese espacio educativo que se puede llamar universidad, pero también se puede llamar escuela, también se puede llamar jardín de infantes. Entonces, el tercer punto es, ¿la forma escolar moderna, tal como la conocimos, sigue funcionando? No sigue funcionando, no está funcionando bien. Los esfuerzos que estamos haciendo para mantener esa forma no están dando buenos resultados. Nuestro desafío para la innovación entonces estará en mirar eso que sí tiene que ver con la forma, pero que también tiene que ver con el fondo. También tiene que ver, no solamente el recipiente es importante, sino también el contenido. Pero a veces, si el recipiente es inadecuado, el contenido no se lo aguanta demasiado bien. Entonces, tirándole estos tres problemas a Rosario, vamos a hacer, repito, resumo. Cambios en la subjetivación que hay que atender porque hay que innovar sobre eso. Problemas en la transmisión del saber que hay que mirar porque también hay que innovar sobre la forma en que transmitimos el saber. Y mirar el modo y la forma de lo que se llama la alfabetización clásica, ¿no? Porque ahora hay que agregarle unas nuevas clases de alfabetizaciones, la forma escolar moderna, moderna entre comillas, ¿no? Vieron que las eras se llaman antigua, etcétera, moderna, y ya la era moderna no es moderna, y ni siquiera es postmoderna, ¿no? Bueno, en ese sentido, digo, hablo de la escuela moderna. Son como tres lugares donde yo creo que hay muchos desafíos para la innovación. Después, uno de ellos, desde ahí puede ir desagregando. No, hay que innovar en la pedagogía, en la metodología, en el tipo de recurso que utilizamos, pero todo está contenido en las grandes preguntas de la educación. ¿Qué queremos enseñar? ¿A quién le queremos enseñar? ¿Para qué le queremos enseñar esto? Bueno, por ahí, por ese lado, me parece que podemos empezar a pensar. Pues sí, efectivamente, Vera, colegas, lo que ha señalado son retos muy importantes que tenemos que atender. Y si se fijan y nos fijamos y le ponemos atención, no necesariamente se desprenden de la tecnología, sino que van más allá, ¿no? Tienen que ver con la formación misma, tienen que ver con el mundo en general y tienen que ver en la forma como se están sucediendo las cosas. Educación, finalmente, pues educación es educación, ¿no? Claro que ahora la hemos enfocado y todos nuestros esfuerzos, y así se llama el foro y así se llama la jornada, al tema del uso de las TIC y el uso recurrente de las tecnologías en educación, porque ha sido, digamos,
de los cambios que hemos vivido, que estamos viviendo, quizá el más observable por un lado, pero por el otro lado el que ha requerido de la inversión bien cuantiosa de muchos recursos gubernamentales, de la empresa, privados. Entonces, como ha sido muy costoso, es quizá ahí donde se ha puesto más el foco y la atención, ¿no? Pero el tema de mover al ser humano, la subjetivación que llama Vera, el tema, ya no me acuerdo del punto, aquí estoy. Bueno, los 3 retos que marcan, pues si se fijan, de las formas de hacer y de las formas escolares modernas y la transmisión del saber, pero por supuesto que están impregnados y están, digamos, determinados por la tecnología, pero pues son temas, no son temas de tecnología. Si nos fijamos, son temas de formación, temas de educación. Y esos temas que están en las manos de ustedes, en las manos de nosotros, porque mal que bien, pues es la vocación, la primera o la segunda vocación que tuvimos y a lo que nos dedicamos y en lo que centramos todos nuestros esfuerzos, y que yo pienso que estamos enamorados de nuestras profesiones, porque ricos pues no nos hemos hecho, ¿no? O al menos alguien aquí se ha hecho rico siendo profesor. No, pues yo tampoco. Y supongo que ni la maestra Quintanilla ni tú, Vera, hemos hecho dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos llegado a esta vocación muchas veces, bueno, no en mi caso porque soy pedagoga, pero muchas veces por accidente, ¿no? O sea, en las universidades que tenemos egresados de profesores de cualquiera de las disciplinas, arquitectos, dentistas, médicos, contadores, abogados, en fin, químicos, pues la verdad de las cosas es que cuando estudiaban, no estudiaban odontología para ser profesor universitario, ¿no? Como que nadie estudia odontología para ser profesor universitario. Uno sueña con tener su consultorio, su espacio, o con estar litigando si es un abogado. Y después la vida, por algunos azares, acabamos en la universidad y entonces nace una segunda vocación, quiero creerlo, ¿no? Y empieza como un renacer y otra manera de ver la profesión. Pero además, trastocada por todo este tema de las revoluciones a las que nos estamos enfrentando y de una universidad que ya no da respuesta a un mundo que cambia vertiginosamente con todo y tecnología, y del cual pues nos tocó ser parte de esta gran revolución, por lo que nuestro destino está previsto, dicen, y ahora está señalado como una gran competencia que hay que desarrollar en nuestros estudiantes, y le llaman la adaptabilidad, ¿no? Porque hay que desarrollar esta competencia para adaptarse al cambio constante. Lo que yo no sé, lo pongo sobre la mesa y les pregunto, es si al docente le toca desarrollar esta competencia de adaptarse al cambio, o si más que eso nos tocaría ser los promotores de ese cambio, propiciar los cambios. Porque en educación vamos incorporando lo que ocurre en el mundo, pero muchas veces no nos anticipamos a lo que está ocurriendo en el mundo, cuando debería de ser la universidad porque es la universidad quien tiene encargado, digamos, la generación de saberes, el avance de la ciencia, la investigación, el cambio social, pues debería darse desde este motor, digamos, que son las universidades, y que van más allá del tema de la docencia, ¿no? Que también se atiende pues la investigación, la divulgación, la difusión de la cultura. Entonces nos toca como docentes adaptarnos al cambio o ser promotores de ese cambio, ¿no? En vez de estar llegando como atrás. En el tema de la tecnología, y ahora sí voy a referirme específicamente al de la tecnología, pues seguramente porque es el que más conozco, y de los otros sé poco, ha ocurrido que nos vamos adaptando a lo último que sale en tecnología, ¿no? Entonces, si se desarrolla tal tecnología nueva, pues ahora hay que incorporar la educación. ¿Por qué? Porque ahí está. Entonces acabamos inventando problemas para soluciones que ya están en el mercado, ¿no? O como decimos, le tenemos que comprar un barco a la claraboya, ¿no? Tenemos una claraboya y ahora hay que construirle un barco porque pues ya está la claraboya. Entonces yo pienso que lo estamos haciendo un poco al revés, ¿no?
Y como se hizo la tecnología, Microsoft, por ejemplo, Windows, pues llegó para la oficina, así se llama, ¿no? Office. Y en la escuela lo hemos usado y toda la metáfora de Office que conocemos, pues es una metáfora de oficina, ¿no? Archivo, carpeta, escritorio, ¿sí? Son metáforas que hemos adoptado, pero que no salieron de la educación y no salieron de la escuela. Entonces ahí vamos, ¿no? Viendo por dónde va la marea para adaptarnos a eso y es lo que habría que preguntarnos, si queremos ser innovadores, ¿cómo tendríamos que abordar esto si estamos acostumbrados, y ya es gran cosa, adaptarnos al cambio? Voy a referirles para que quede esto como más ilustrado, las funciones de la educación. O sea, la educación tiene dos funciones que se complementan y que parece que se contradicen, pero conviven, ¿no? Entonces, una función de la educación pues es una función conservadora y la otra es una función transformadora. La función conservadora pues es aquella que permite que la sociedad se reproduzca, ¿no? Y eso está en manos de la educación, y para eso las universidades también existen, ¿no? Para que se pueda reproducir un sistema, porque es necesario que el sistema se reproduzca, ¿sí? Para que haya profesionistas de las áreas que se necesita que hayan profesionistas, para que la sociedad siga corriendo normalmente, ¿sí? Para que quede en manos de unos que saben cómo hacer las cosas que se hacen. Pero al mismo tiempo la educación tiene que atender a esa función transformadora, ¿no? Que esta sí que es revolucionaria. Es una función que también permite que se aprendan a hacer cosas diferentes, que las cosas, que la sociedad pues sí se reproduzca, se tiene que reproducir, pero también se tiene que transformar, también se tiene que actualizar, también tiene que romper con lo ya establecido. Y esa función transformadora que también tenemos cada uno de nosotros, es más fácil que se nos olvide y atendamos a la otra, porque la otra nos permite establecer ciclos más o menos cómodos, ¿no? No salirnos de nuestro status quo y cómodamente repetirnos año con año, semestre con semestre. Ya sé cómo hacer las cosas, esto me funciona, esto no. Pero si queremos ser profesores innovadores, pues tendríamos que poner los ojos en la función transformadora de la sociedad. Tendríamos que poner los ojos en anticiparnos a lo que ya viene. Y tendríamos que ser bien sistemáticos para innovar y no estar haciendo ocurrencias, porque no cualquier cosa que se me ocurra es una innovación, no por hacerlo diferente es innovador, ¿no? Tendríamos que estarlo implantando, evaluando, mejorando, ¿sí? Poniendo a prueba. Entonces esto pues nos requiere mucho más trabajo, nunca previsto para aquel estudiante que soñaba con tener su despacho, pertenecer a una gran firma y cualquier cosa, estar construyendo puentes en un quirófano, jamás como un profesor universitario. Pues aquí estamos con un segundo sueño, no mucho dinero y una responsabilidad tremenda, pero bueno, eso es lo que nos tocó. La ventaja a cambio de eso es que sí nos apasiona, nos encanta y por algo seguimos aquí, ¿no? Tiene alguna magia ese reto que nos incita a seguir vivos y a seguir trabajando en eso. Sin duda pues es la magia de la formación, del reto primero que nos ponía Vera, de la subjetivación de la función subjetivadora de la educación, ¿cierto? Tenemos justo 10 minutos en caso que hubiese algún comentario o alguna consulta a nuestras panelistas. Quería mostrar una cosita, si me permites, que traje hoy temprano. Quiero hacer un pequeño experimento que tiene que ver también con qué nos pasa a nosotros que somos letrados y formados. Yo estaba tomando notas visuales, después las voy a poner en Twitter, así que si quieren, yo tomo notas con dibujitos. ¿Ven? Una claraboya parece barco, yo dibujé la claraboya el barco. Después me voy a acordar. Alan, ¿está por ahí? Yo le había dejado un PowerPoint chiquito. ¿Lo podemos hacer una prueba? Yo quisiera hacer una prueba, necesito 2 voluntarios. Dispuestos a pasar vergüenza, humillación. 2 voluntarios, Sonia. O 2 voluntarias.
Allá viene otra. Acá. Muy bien, perfecto. ¿Me podés poner el PowerPoint? Sí, 2. Esto solamente para mostrar una cosa. Tomo la palabra que dijo Rosario, no es cuestión de cambiar. Sí, quédense ahí, ahora les doy una tarea. Se llama Honduras la carpeta, es una carpeta que... adentro de ahí. Bueno, si no, lo que pasa es que no lo puedo hacer sin el dibujito. Búscate una carpeta que se llame Honduras, hablando de Office y sus metáforas, ¿no? Hay una función F3 que busca rápido. Tomo de lo que decía Rosario acerca de nosotros necesitamos innovar y cambiar, no porque solamente nos guste, sino porque hay dos funciones básicas de la educación, la conservadora y la transformadora, y elegimos también la función transformadora porque estamos pensando en hacer cosas diferentes. Pero no solo hacer cosas diferentes quiere decir que en eso vamos a innovar. En estos días en Argentina hubo elecciones y uno de los logos de las metas de una de las campañas decía cambiemos, cambiemos. No sé qué, pero cambiemos, ¿no? Y solo el cambio no alcanza. El cambio no es innovación. El cambio no es por sí mejora. Cuando uno anda en el auto, no sé si acá lo dirán igual, pero nosotros cuando cambiamos las marchas decimos meter un cambio. Meter la primera, meter la segunda. Y todos esos son cambios. Y la marcha atrás también es un cambio. Así que hay que tener cuidado, que no cualquier cambio es innovador. No hacer las cosas distintos siempre es innovador. A veces los cambios son para volver para atrás, ¿sí? Entonces, bueno, y por otro lado, no es fácil, energéticamente económico para nosotros, no es simple cambiar e innovar. Tal como lo decía Rosario, es más fácil y más placentero y más predecible tener el programa listo y los objetivos redactados y las clases determinadas y qué voy a hacer hoy, mañana, jueves y el día 25 de octubre del año 2017. Si yo lo tengo todo tan planificado, claro que me va a ser menos estresante, me va a cambiar menos el contexto y voy a tener más control. ¿Se acuerdan del Superagente 86? ¿De la serie del Superagente 86? Hoy hablaste de Blade Runner, ahora yo el Superagente, somos completamente vintage. Bueno, el Superagente 86 eran dos entidades que luchaban, caos y control, ¿no? Bueno, las universidades son ese lugar donde permanentemente el caos y el control se disputan la presencia. ¿Lo encontramos ya? ¿Sí? Eso. Bueno, ¿lo ven? Esos son los nombres de los colores en japonés. Orenji quiere decir naranja, aoi quiere decir azul, gurei, gris. Disculpen mi mal pronunciación del japonés. Murasaki, violeta. Kuroi, marrón. Akai, naranja. Pinku, qué gracioso, ¿no? Rosa. Midori, verde. Kiro, amarillo. Entonces yo le voy a pedir a alguna de ustedes, a Luz, que lo más rápido que puedas digas los colores de esas palabras, no en japonés, los colores. Los colores, sí, los colores de esas palabras, ya. Anaranjado, azul, gris, violeta, café, anaranjado, rosado, verde y amarillo. Muy bien, perfecto. No se sabía japonés, ¿no es cierto? ¿Vieron? Sin trampa lo hizo, sin saber japonés, dijo los colores. Pasame la siguiente. Ahora le toca a Sonia. Anaranjado, rosado, azul, gris, violeta, rojo, amarillo, verde, negro. Era más fácil porque era en español. Pero ahora le vamos a hacer una trampa a Sonia. Ven, de nuevo. De nuevo, los colores quiero. La siguiente. Rojo, gris, azul, violeta, café, rosado, verde, amarillo, anaranjado. Muy bien, un aplauso. ¿Quién de ustedes cuando tuvo que leer eso no leyó naranja, rosa, azul, violeta, rojo? ¿Sí? El cerebro letrado lee lo que dicen las letras, aunque la consigna diga otra cosa. Y ahora les hago una prueba a todos ustedes. Este va a ser rápido, ¿vale? Sácalo. Sácalo.
¿Qué decía? ¿Qué decía en ese dibujo? Coca-Cola. A ver, de vuelta. ¿Qué dice? Bueno, un aplauso para Sonia que les ganó a todos ustedes. Ya, gracias. Es difícil innovar, porque es difícil cambiar, porque nos acostumbramos a que las cosas son de una determinada manera. Si hubiera sabido que Sonia no caía en el efecto Stroop, hubiera elegido una persona que hubiera caído, porque es mucho más divertido el que se apura para leer y no se da cuenta de que los colores nombran, las palabras nombran a otros, están escritas en otro color que no son el que las identifica. Muy bien, Sonia, pero me arruinó el chiste. Espero que a ustedes les haya pasado esto que les pasa normalmente a los cerebros acostumbrados a la cultura letrada. No tenemos problema en decir de qué color es una palabra escrita en japonés, porque para mí no significa nada. Pero sí tenemos problemas cuando se contrapone nuestra cultura a lo que estamos acostumbrados. Nos ponen letras adelante y leemos. Nos dan un PDF y lo leemos. O tratamos de descargarlo, porque esa es nuestra cultura. A lo mejor la cultura de los jóvenes mutantes es no descargarlo. Yo tengo 2 hijos, los 2 jóvenes, los 2 mutantes, que nunca descargan ni las películas ni la música que escuchan. Y yo le digo, ay, qué lindo, pero bájatelo, ¿para qué? En su cabeza no existe eso de acumular en el disco rígido. ¿En qué parte del disco está? ¿Qué sé yo? ¿Dónde cayó? Donde cayó quedó. ¿No? Y eso es parte de una cultura que uno tiene que empezar a mirarla con cierto interés para descubrir qué de esa cultura es interesante para la enseñanza y qué no lo es. Porque no todo lo que es nuevo está bien, porque es nuevo, ¿no? Creo que los desafíos que nosotros tenemos para la innovación tienen que ver con eso, con descubrir dentro de la función conservadora y la función transformadora dónde nos ubicamos los que enseñamos. ¿Qué tomamos de cada cosa y qué desechamos o transformamos también? ¿Por qué no? ¿Cómo hacemos con las preguntas? ¿Tenemos? Tengo una y les plantean en sus países qué tanto influencia tienen los docentes innovadores, si los estudiantes le temen a la innovación, y una segunda que la voy a leer para que hagan su intervención cada una de ellas y cerrar. ¿Cuál es el mayor obstáculo u obstáculos para llevar a cabo la innovación? Bueno, ¿los docentes innovadores qué, perdón? Primero, en su país, ¿qué tanta influencia tienen los docentes innovadores y si los estudiantes le temen a la innovación? Los docentes innovadores van a medida, pienso yo, ¿no?, que van innovando, pues se van ganando adeptos y al rato son los que están más llenos de alumnos y los siguen de aquí y allá. Yo no creo que los alumnos les tengan miedo a la innovación. Las nuevas generaciones, nosotros suponemos que son de determinada manera, pero piensan diferente. Las estructuras cognitivas de los jóvenes se articulan de manera diferente. Ya ponía el ejemplo ahora de si almacenar o no almacenar datos, se articulan de manera diferente que la nuestra. Y eso es uno de los problemas que ha hecho que se distancie el aula del mundo real, ¿no? El discurso de los jóvenes va por un lado y el discurso de los profesores va para otro, y no se tocan. Cuando el profesor innova y se empiezan a tocar estos dos discursos, pues el joven no le tiene miedo. En un estudio reciente en el que participé sobre exclusión educativa, que es tremendo y es terrible, y estoy seguro que en su país pasa lo mismo, y en toda América Latina hay una gran exclusión educativa, y en la encuesta que hacíamos a los jóvenes de media superior de por qué se retiraban de estudiar, por qué abandonan el secundario, por qué abandonar el nivel secundario, un gran porcentaje respondió, y fíjense qué triste, por aburrimiento. Los estamos perdiendo por aburrimiento. ¿Qué ofrece la escuela que puede enganchar a los estudiantes con cuestiones que les interesan si seguimos repitiendo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Si no les enseñamos cómo funciona esto, o cómo usar los vectores para ganar en una mesa de billar, cosas que atrapen su atención, porque nos quejamos de ellos por desordenados,
por flojos, por ruidosos, por incumplidos, por lo que quieran, pero yo nunca he oído a un profesor, y miren que he pasado por cursos de formación de profesores, nunca he oído a nadie que diga, mis estudiantes son estúpidos. Eso no. Entonces, si nosotros innovamos, los vamos a enganchar, porque vamos a innovar con temas, con métodos, con iniciativas que nos enganchen y que nos permitan por fin romper ese silencio o ese diálogo paralelo que corre y que no se toca. Entonces, para innovar primero vamos a tocar, ¿no?, a la puerta, vamos a tocar al intelecto y vamos a tocar a las emociones de nuestros estudiantes. ¿Una y luego la otra? En el caso de Argentina, porque la pregunta era un poco qué pasa en sus países con los docentes innovadores, pero yo creo que yo trabajo en el contexto de Iberoamérica y veo algunas conductas, algunas estructuras, algunos modelos que se repiten de país en país con variantes locales, claro, pero hay una tendencia general en Iberoamérica hacia revisemos lo que está pasando en la docencia, porque esto del aburrimiento, del ruido, el problema de la atención, los bloques de atención bajan, se hacen cada vez más chiquitos, más cortitos, no podemos seguir echándole la culpa a MTV o a los videojuegos. Ya hemos visto, pasamos generaciones de jóvenes, de señores que ahora tienen 50 años y juegan a videojuegos y no se volvieron tontos ni nada por el estilo. Entonces, pero sí hay una preocupación, y creo que los docentes que hacen innovación, al igual que en muchos países, necesitan conectarse unos con otros, porque por ahora el esfuerzo de la innovación es un esfuerzo prácticamente quijotesco. Te encontrás un profesor en tal facultad, tal universidad, que está haciendo un ejemplo, una experiencia con el uso de Twitter, no sé qué, no sé cuánto. Hoy el profesor Armando hizo una experiencia linda, nosotros nos tuvimos que ir en la mitad, y se preguntaba a sí mismo, me dijo, yo soy usuario de Twitter desde el principio, pero como docente hace poco. Y me pregunto cómo podría hacer para obtener un mejor feedback con mis alumnos mediante Twitter. Entonces yo, que estaba en Twitter, le mandé un mensaje a Pierre Levy, que es un profesor que trabaja en Canadá, en Ottawa, hace mucho tiempo con redes sociales y Twitter, y le dije, ¿tendrás algún ejemplo para darme? Y 3 minutos más tarde, Levy me contesta en un tweet, busquen la etiqueta tal. Y ahí van a ver un montón de ejemplos de cómo yo trabajo con mis alumnos universitarios con Twitter. Y me deja la tarea a mí, o al profesor Armando en este caso. Así que lo que yo creo es que lo que nos falta a los que estamos convencidos de que hay que innovar es conectarnos y ser más generosos unos con otros. No pensar que lo que yo estoy haciendo y me da un gran éxito y mucho placer con mis 10, 15, 300 estudiantes, es solo mi mérito, soy solo yo que soy genial, que me veo bárbaro, que soy súper cool, porque estoy innovando en mis clases. Hay que ser generosos y al mismo tiempo agradecidos, porque aprendemos mucho de los colegas que están haciendo cosas. Hay que conectarse más, hay que hacer redes donde podamos hablar de innovación a poca escala, más alta escala, pero donde podamos ir diciendo, yo estoy haciendo esto, ¿te sirve? ¿Está bien lo que yo hago? Algunas cosas no nos van a resultar útiles, pero creo que una de las deficiencias que tiene en general Iberoamérica en sus sistemas educativos, donde hay éxitos, es la falta de comunicación y de documentación. O sea, ¿hay docentes innovadores? Sí. ¿Hay experiencias innovadoras? Sí. Lo que falta es que esas experiencias se conecten de un modo más profundo unas con otras. Eso es un pendiente que lo podemos ir resolviendo. ¿Cuál es el mayor obstáculo para que un docente innove? Quizá no sea una respuesta políticamente correcta, así es que apague su cámara, por favor, señor de la cámara. La universidad, o sea, las estructuras de la gestión, yo creo que es, bueno, ya me están haciendo así, entonces Panela, hágale un paneo así para que se vea que no soy la única que piensa lo mismo. Pero las estructuras de la gestión, y conste que yo soy gestora porque estoy como funcionaria en este momento,
limita mucho la capacidad de los alumnos, de los maestros, de esto que decía en la mañana, de qué lento se mueven las universidades, ¿no? Hemos, por ejemplo, insistido en el tema de la movilidad, de por qué no puede un alumno que está en distancia pasar a presencial esta asignatura y está abierta, y está a la Universidad de La Plata y no sé, ¿por qué? Porque hay una estructura burocrática atrás, muy pesada, que está amarrada a un sistema de créditos y a un sistema de acreditaciones y de constancias que la hace pesada, y el profesor innovador pues tiene, uno, que sujetarse a eso, ¿no? Dos, sujetarse, bueno, a esos tiempos que marca un semestre académico o cuatrimestre o como esté organizado, ¿no? Tres, dividirse porque tiene grupos, ya me lo decían en la mañana, aquí en Honduras hay grupos de 60 o de 120 alumnos, ¿no? Es un sistema pesado en el que tenemos que movernos y que tenemos también que aprender a darle la vuelta un poco, sin incumplir, por supuesto, porque pues también, es que también es necesario, no es como una relación perversa, porque pues lo necesitamos y esas acreditaciones pues se necesitan, y las matrículas y todo lo que nos marca, ¿no? Entonces, bueno, en medio de ese sistema pues tenemos que aprender a movernos, y a veces no es muy fácil, y a veces se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo como profesora, soy profesora a distancia en una materia de investigación, y la unidad 1, 2 y 3 están dedicadas a hacer un cuadro sinóptico y decir por qué la investigación es importante y por qué el trabajador social tiene que hacer investigación, y hasta la unidad 4 empiezan a hacer el planteamiento de su proyecto. Entonces yo les dije, la 1, la 2 y la 3, hagan de cuenta que no existen y vamos a centrarnos, y los alumnos han aprendido maravillosamente haciendo y desarrollando su proceso de investigación, nada más que yo tengo a los auditores regañándome y tengo que estar dando justificaciones de por qué no hice y por qué no hice, y tengo que recurrir a mi argumento de peso, que es que hay libertad de cátedra, ¿no? Entonces yo creo que sí hay impedimentos para ser innovadores, pero que no van a ser suficientes para que seamos innovadores y sigamos buscando la forma de resolver las cosas. No sé cómo veas. Lo mismo que Rosario. Y agrego que sí, efectivamente las estructuras a veces son complejas y pesadas de mover, y a veces desalientan, ¿no? Nosotros estamos haciendo en la OEI una investigación sobre docentes que hacen un uso restringido de tecnología. Al principio los llamamos resistentes, a medida que íbamos entrevistando más y más docentes, es un estudio en 5 países, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y México, y a medida que vamos buscando nos damos cuenta que no es que los docentes son resistentes a la tecnología, sino que los obstáculos que se encuentran son suficientemente buenos argumentos como para que ellos desistan de usar la tecnología en las clases. Dicen, yo quisiera, pero me pasa esto, y uno comprueba que eso es verdad. Así que a veces los obstáculos son materiales, pero hay otro obstáculo para la innovación que está por encima de nuestros hombros, y es nuestra cabeza. A veces adentro de nuestra cabeza es donde están las restricciones y los obstáculos para la innovación, porque no es necesario que uno ponga la clase patas para arriba, no estoy hablando de flipped classroom, en general, no es necesario que uno lo cambie todo para pensar en que está haciendo innovación educativa. A veces el obstáculo está adentro de nuestra cabeza. Les recomiendo la lectura del libro de Michel Serres, se llama Pulgarcita. Es un libro que sacó el Fondo de Cultura Económica Europeo, una traducción la van a encontrar en español, donde él habla, como es un filósofo, y él habla de la nueva generación de los pulgarcitos y pulgarcitas, que son los que escriben usando los pulgares y no los índices. ¿Sí? Y cuenta en ese libro una anécdota que no la voy a contar porque así se compra en el libro, acerca de dónde está la cabeza de esa pulgarcita. Pero llega a la conclusión de que los pulgarcitos y pulgarcitas, que son nuestros jóvenes, niños, estudiantes, alumnos, están decapitados, que su cabeza ha caído, su cabeza huesuda y neuronal, como la conocemos, cayó. Y entonces se pregunta Serres, ¿y cuando cayó nuestra cabeza, qué nos queda sobre los hombros? Y él dice, la intuición innovadora y vivaz. Lo que nos queda por hacer es innovar.
ahora que todo eso que teníamos ya no nos sirve. Entonces, una de las cosas que hay que pensar es dónde está, mirar cuando yo quiero innovar, dónde está el obstáculo. ¿Está en el horario restringido? ¿En la cantidad de estudiantes que tengo? Solamente en eso. Si eso no estuviera, yo innovaría. Y si tengo eso como dificultad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo sobre mi cabeza que me sirve como intuición innovadora y vivaz? Esa es también otra tarea para el hogar. Muchísimas gracias. Y yo cierro, creo que a mi juicio el desafío es desaprender y reaprender. Creo que es un fuerte desafío que tenemos los profesores para poder innovar. Les pediría un fuerte aplauso para nuestras panelistas y les entrego su diploma de participación. Yo sin diploma no voy a ningún lado. Bueno, un aplauso para nuestras panelistas.